tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en una emisión más de la UNAM Responde, este espacio de nuestra universidad que nos muestra un panorama de lo que ocurre con la pandemia ocasionada por el coronavirus en distintos puntos y desde distintas perspectivas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Por supuesto, como todos los días, tenemos la voz de especialistas universitarios que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo. Además, tenemos una dosis de humor, por supuesto, también recomendaciones de cultura, de deportes, y también Flavio nos acerca algunas historias de estos grupos vulnerables, de esos que, como él los llama, no se pueden quedar en casa. Hoy los invito a que vayan preparando sus preguntas. El día de hoy conversaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es especialista en redes sociales y académico de nuestra universidad y nos ayudará a entender la relación entre la información que recibimos y la manera en la que actuamos precisamente en relación a esta emergencia que vivimos en México y en el mundo. Pueden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y para comenzar vamos con un resumen de lo que sucede en nuestro país. Los casos de coronavirus siguen en aumento, los casos confirmados, también los decesos, y también aumentan las medidas, por ejemplo, en entidades como la Ciudad de México. Veamos cómo amanecen las cifras en nuestro país. Se pondrá a disposición del sector público el 50% de las camas disponibles del sector privado. Que yo sepa, nunca se había hecho algo así. Primera vez en la historia. Para atender múltiples procedimientos que de otra manera se harían en las instituciones del sector público, mientras que estas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, todo el INSABI, el ISSSTE, estas instituciones se concentran o enfocan su atención a atender la emergencia del COVID-19 y a los pacientes que vamos a tener. Además de la información diaria alrededor de esta enfermedad, es claro que todavía falta tiempo y la parte más difícil de la epidemia está por llegar, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas por esta causa. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del seguro, del ISSSTE, y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite. Esta mitad de camas representan cerca de 3,200. Pues así las cosas, 4,661 casos confirmados en nuestro país. Y bueno, mientras en China, como lo hemos visto durante los días más recientes, siguen disminuyendo los números de contagio por coronavirus, lo que hace que se convierta en uno de los países que ya no son de los más afectados alrededor del mundo. Veamos cuál es el panorama alrededor de nuestro planeta. Más de 1.800.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 115.000 muertes en el mundo. Estados Unidos se convierte en el país con más casos y muertes por COVID-19, con más de 500.000 de infectados y más de 22.000 muertes. España llega a los más de 169.000 casos y más de 17.000 fallecimientos. Con una disminución en el número de muertes diarias, este lunes comienza a levantar restricciones, reabriendo sitios de construcción y fábricas. Alemania informa 2.537 nuevos casos y 126 muertes, lo que eleva el total del país a más de 127.000. Italia registra la cantidad diaria más baja de muertes desde el 19 de marzo, con un registro de 431 nuevos fallecimientos. Rusia informa un aumento récord, con 2.558 nuevas infecciones en un solo día, sumando un total de más de 18.000 casos. China continental reporta 108 nuevos casos, el aumento más alto en más de 5 semanas. En Ecuador, la policía recolecta casi 800 cuerpos de fallecidos a causa de COVID-19 en los hogares de Guayaquil.
Indonesia anunció 316 nuevos casos, elevando la cifra de infecciones en el país a más de 4.550. En Kazajistán, 3.7 millones de personas solicitaron ayuda financiera estatal por emergencia de coronavirus. ¿Cuál es la relación entre el número de contagios positivos, entre el número de decesos y en el número de recuperaciones? El doctor Carlos Rosales, encargado del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nos ayuda a entenderlo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mando un saludo a Rosa Brizuela en el estudio y a todos ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en la UNAM Responde. Veamos ahora el panorama de la pandemia por coronavirus en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de personas infectadas, más de 500,000 de casos confirmados. Lo siguen los países europeos, donde España, Italia, Alemania tienen más de 100,000 casos confirmados cada uno y Francia ya se acerca a ese número muy rápidamente. Han dejado todos a China hasta el 6º lugar. Es importante notar que a pesar de esto, el número de personas recuperadas empieza a crecer lentamente. Casi un cuarto de las personas infectadas ya se han recuperado en Europa. El número de personas fallecidas, sin embargo, sigue siendo muy alto. En Estados Unidos ya pasaron la marca de 20,000 personas que han perdido la vida y en Europa los números están muy cercanos a ello, a excepción de Alemania. El número tan alto de muertes en Estados Unidos, a pesar de ser muy grande, es relativamente pequeño en comparación con el número total de personas infectadas. Y lo mismo es en Alemania. Estas cifras reflejan que en los países donde el sistema de salud no se satura, el número de personas que fallecen es menor. Entonces, tenemos que seguir reforzando las medidas de distanciamiento para que el número de casos en México no crezca rápidamente. Como podemos ver, en México el número de personas infectadas sigue aumentando, pero no lo ha hecho tan rápidamente como ocurrió en España. Entonces, debemos seguir haciendo un esfuerzo para que el número de casos crezca lentamente y nuestro sistema de salud no se sature. Hasta ahí la situación del mundo en este momento. Gracias. Regresamos al estudio con Rosa Brizuela. Pues sí, lo único que nos toca para no ser parte de estas estadísticas es seguir guardando nuestras medidas de distanciamiento y de higiene para evitar ser parte de esta pandemia o de que esta pandemia siga creciendo en nuestro país. Y bueno, hace unos días algunos de nosotros escuchamos este término de infodemia y aquí en la UNAM Responde justamente para ayudarnos a entender este tema o este término que se refiere al exceso de información. Saludamos con mucho gusto al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudioso de las redes sociales y nos ayudará a entender justamente cómo es la relación entre la información y la manera en la que actuamos. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Un gusto y un honor estar aquí en TV UNAM. Exactamente, justamente guardando esta distancia entre nosotros, pero es importante abordar estos temas que no solamente tienen que ver con cuestiones médicas, porque como lo hemos escuchado, el tener un tipo de información excesiva también nos afecta de distintas maneras. Y bueno, es que por primera vez estamos viviendo una pandemia en vivo y en directo. ¿Qué significa esto? Que podemos viajar y saber lo que está ocurriendo en China, pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en España y al mismo tiempo en México. ¿Cómo entendemos esta realidad desde las redes sociales, desde el punto de vista de la información que recibimos y no únicamente en cuestiones médicas? Bueno, Rosa, tú tocas un tema fundamental. Creo que es la primera vez que en la historia de la humanidad nos enfrentamos precisamente a un fenómeno de una pandemia provocada por un virus, pero también nos enfrentamos a este virus o a esta pandemia con el uso o el acceso a las redes sociodigitales y por supuesto Internet. Internet está jugando un papel sumamente importante porque nos está proyectando en tiempo real. En ese sentido, Internet nos ha abierto también las puertas para informarnos
para poder saber cómo se está combatiendo a esta pandemia provocada por el COVID-19, y esto nos permite saber y también confrontar cuáles son las medidas que están adoptando otros gobiernos, otros países, para, digamos, darle un sano combate a la propagación de este virus. Pero también el fenómeno también de Internet no solamente nos ha traído estos puntos de vista positivos, también nos ha llegado una pandemia, la cual yo he platicado en diferentes espacios mediáticos y en espacios académicos, que es una pandemia de desinformación. Esta pandemia de desinformación ha propiciado también situaciones que inclusive han generado más riesgos que el propio virus, el COVID-19, porque a partir de información falsa, muchas personas han sido influenciadas o influidas por cuestiones que no están ocurriendo inclusive en México, sino han sido sacadas de contexto de otros que pertenecen a otros países y las han traído a México, y esto ha generado una ola de pánico que ha derivado también en compras compulsivas en centros de supermercado o de abastecimiento, pero también ha llevado compras de pánico en sectores de salud, como son las farmacias o las boticas, que ha derivado también en la escasez de ciertos medicamentos. O sea, actualmente no solamente la humanidad se está enfrentando a un virus letal, como también lo es el COVID-19, sino que nos estamos enfrentando a otro virus, que es el virus de la desinformación. Exactamente, y antes de entrar en detalle con todo esto de las falsas noticias, de la sobreinformación y la desinformación, me gustaría que nos ayudaras a entender la importancia de estar como en la justa dimensión, porque la información que recibimos está directamente relacionada con la forma en la que actuamos. Cómo lograr un punto medio, cómo estar bien informados o cómo hacernos de la información que nos puede ayudar y no perjudicar. Bueno, precisamente nosotros, yo coordiné recientemente un estudio en el cual medimos el papel que estaba actualmente jugando la información alrededor del fenómeno de la coyuntura del COVID-19, y medimos precisamente el papel de los medios tradicionales, prensa, radio, televisión y por supuesto de Internet, y encontramos que actualmente la mayoría de la ciudadanía se está informando por las redes sociodigitales y por supuesto los portales de noticias que están en Internet. ¿Qué debemos de hacer para tener, digamos, este equilibrio informativo? Pues precisamente no solamente informarnos por la vía de las redes sociodigitales y por supuesto de Internet, sino que tenemos que salir y contrastar estos datos que actualmente están circulando en tiempo real en este medio de comunicación o este metamedio que es Internet, y contrastarlos con los medios tradicionales como son la prensa, la radio y por supuesto la televisión. Esto nos va a dar un abanico mucho más nutrido, y con ello va a nutrir también los comentarios que hagamos, la información que compartamos en nuestras redes sociodigitales, pero sobre todo también utilizar esta información para compartirla con nuestros seres queridos o nuestros seres próximos o más cercanos en esta cuarentena que estamos actualmente viviendo en México. Esto nos va a ayudar a que no solamente nos informemos por un medio de comunicación, que es el caso de Internet, sino que también acudamos a otros medios de comunicación. Exactamente, para allá quisiera que fuéramos encaminados, y es cuál es la relación o cómo lograr este equilibrio entre redes sociales, medios de comunicación, información directa de familiares, de amigos, cómo podemos lograr todo este equilibrio y cómo esto impactará en tener un criterio claro y avanzar y dar pasos firmes en nuestra forma de actuar. Y claro, en ese sentido, yo siempre lo he manifestado. No solamente hay que quedarnos con la información que dice Internet o las redes sociales, porque hoy en día está circulando una gran cantidad, no solamente de información falsa, sino que información que muchas veces no corresponde a nuestra realidad, porque Internet es un medio de comunicación global, en el cual está circulando información de otros países que están combatiendo, digamos, al coronavirus, al COVID-19, bajo circunstancias muy diferentes a la nuestra o en etapas distintas a la nuestra. En ese sentido, hay que ser muy críticos con la información que está circulando, digamos, en Internet,
y tomarla también con pincitas y contrastarlo también con las fuentes que actualmente tenemos nosotros al alcance. Hay que ser muy enfático, y sí me gustaría ser muy enfático en este caso, Rosa, que es siempre centrarnos también en la información oficial, la que está actualmente circulando o está ofreciendo las autoridades de nuestro país, que es la Secretaría de Salud. Hay que ser muy enfáticos y hay que invitar nuevamente al público a que nos informemos por las fuentes oficiales, que son en este caso la Secretaría de Salud, con su rueda de prensa que ocurre todos los días a las 19 horas, pero también acudir también a los medios de comunicación que están haciendo una labor excepcional en esta coyuntura. Hay que darle también ese sano juicio y ese sano reconocimiento a las personas que hoy en día también están enfrentando no solamente el combate, digamos, en los centros de salud, sino que están enfrentando también el combate a la información que está circulando, y que son todas estas personas que están hoy en día ofreciéndonos información desde diferentes espacios noticiosos. Y me parece muy importante resaltar justamente lo que estás mencionando. Es una responsabilidad por lo menos en dos grandes niveles. Uno es de quien emite la información, que son las autoridades, y la segunda o el segundo nivel es de quienes recibimos y de nuestra responsabilidad para compartirlo. Luis, me gustaría que nos hablaras de por qué es tan fácil hacernos de noticias falsas y no solo recibirlas, sino que además la creemos y las compartimos. Bueno, es un tema muy complejo, porque tiene que ver precisamente con las características que actualmente tiene Internet. A diferencia de los medios tradicionales, en donde efectivamente existían la generación de agendas informativas que las construían personas desde salas de redacción, que ellos procuraban decir cuál era la nota más importante hasta la menos importante. En Internet ya no existe eso. En Internet la mediación ha perdido toda esta fuerza, y con ello cualquier persona puede subir cualquier contenido. Pero no solamente subir cualquier contenido, sino que hoy en día desde Internet y por supuesto las redes sociodigitales, nosotros ahora decidimos qué contenido ver, en qué momento verlo y desde qué lugar. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es lo que ha permitido el espacio idóneo para que la desinformación vea este terreno como el terreno ideal para propagarse. La desinformación se agarra siempre o se centra en el terreno de las emociones, de la emotividad. A diferencia de los medios tradicionales, en donde el juicio racional era el que prevalecía, en Internet ya se genera más juicios emotivos, y estos son derivados precisamente de que nosotros vemos una realidad que es muy nuestra. Ya no es una realidad generalizada como ocurría en el caso de los medios tradicionales, y en este sentido vemos lo que queremos ver, y muchas veces la desinformación se centra en eso, que vemos la gente que genera estas noticias falsas se centra en los temas de tendencia y dice, no le creen a la autoridad, pues voy a hacer una nota informativa o una nota en la cual corrobore por qué no debes de creerle a la autoridad, a los gobiernos, a los medios de comunicación, y la voy a poner a circular. ¿Esto qué va a derivar? Va a derivar que cuando a ti te llegue esta información, corrobore tu punto de vista y diga, vean cómo si tengo razón, y lo compartas. Esto propicia que la gente comparte información falsa, porque refuerza su forma de ver actualmente el mundo, y es a partir, digamos, de Internet y de esta forma en cómo estamos ahora percibiendo, analizando y sintiendo actualmente nuestra realidad. Ese es el escenario actualmente en el cual nos estamos encontrando, y es un escenario sumamente complejo en el cual estamos combatiendo un virus, que es el virus de la desinformación, y ese virus se está instaurando o se instaura de una manera muy acelerada y muy rápida en diferentes personas que actualmente solamente se están centrando en Internet. Por eso digo que así como se dan indicaciones para el debido cuidado para la propagación del COVID-19, también se deben de dar indicaciones para el debido cuidado para evitar la desinformación. Y una de ellas es precisamente no solamente informarse por Internet, y no solamente creer en la información que está circulando en Internet, sino que corroborarla y contrastarla
con información que está circulando en otros medios de comunicación, como la prensa, la radio y la televisión. Y más allá de eso, también corroborarla con información oficial que está circulando todos los días y que el gobierno federal y los diferentes gobiernos locales están, digamos, ofreciendo a la ciudadanía todos los días. En ese sentido, esa es una forma para evitar precisamente la debida propagación de la desinformación en esta coyuntura del COVID-19. Exactamente, Luis. Es un muy buen consejo. Primera, alternar esta información tanto de medios oficiales como de aquellos que son, digamos, nuestros amigos, para eso son las redes sociales, y la otra de tener también un equilibrio entre medios convencionales y también las redes sociales. Esto en cuanto a la verificación, digamos, de noticias y demás, pero también hay otro punto que quisiera que tocáramos brevemente antes de irnos a una pausa, y es el de la sobreinformación. ¿Cómo hacer para tampoco estar recibiendo más información de la que necesitamos para poder discernir entre lo que sí podemos o lo que no podemos hacer? Bueno, básicamente, esa es una muy buena pregunta, Rosa. ¿Qué estamos actualmente viviendo? Pues sí, como bien lo señalas, es un fenómeno en el cual la información está circulando de una forma rapidísima. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual estamos viendo en tiempo y forma, pero no solamente estamos viendo en tiempo y forma, sino lo podemos ver desde diferentes ópticas. Cualquier usuario hoy en día puede ser emisor de información, lo cual hace un suceso o un proceso comunicativo sumamente complejo. ¿Qué he recomendado yo para evitar, digamos, esta sobreinformación? Pues básicamente hay que evitar precisamente caer en el escenario de la velocidad actualmente que está circulando en Internet. Hay que tomarnos la debida distancia también en la información que está actualmente circulando en las redes sociodigitales. Y no solamente tomarnos una debida distancia, sino procesar la información que actualmente se está compartiendo en Internet. Antes de poderla compartir, antes de opinar sobre ello, hay que darnos una sana distancia, y esa sana distancia es procesar la información, digerirla, analizarla, contrastarla y darnos unos minutos para poderla compartir. Esto nos va a ayudar a caer en esta hipervelocidad que muchas veces, en lugar de beneficiar, simplemente está perjudicando en terrenos que los medios de comunicación están sumamente rebasados. Y no solamente los medios de comunicación, todos los gobiernos actualmente en el mundo están rebasados. ¿Por qué? Porque a diferencia, digamos, de la información que se está generando en Internet, los medios de comunicación tradicionales y los gobiernos tienen que corroborar la información antes de compartirla. Ese es un escenario que actualmente Internet, hoy en día estamos enfrentándonos a este reto. Aprovechemos justamente las a darnos ventajas. Unos minutos y a compartirla una vez que ya hayamos generado un criterio sobre esta información que está circulando. Me parece que acabas de decir la palabra de las más importantes, y esto es formarnos un criterio, ser responsables y decidir qué información sí vale la pena compartir y qué información la dejamos ahí porque no es segura, porque no es confiable. Luis, te pido que hagamos una pausa en esta conversación. Seguiremos hablando sobre la manera en la que los mexicanos nos informamos y nos estamos relacionando con el coronavirus, ya sea con la información que se genera tanto en México como en el mundo. Pero antes te invito a ver una cápsula que tiene que ver con la importancia de no mezclar químicos a la hora de desinfectar, y enseguida una pausa. Volvemos aquí a la UNAM Responde. No te vayas.
Estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y ya que estamos hablando del uso y de la importancia de las redes sociales de Internet, me gustaría presentarles enseguida una siguiente cápsula, que es una entrevista con el doctor Ricardo Mancilla Corona. Él es investigador universitario y doctor en matemáticas, quien justamente nos platica de cómo aprovecha él el Internet para, por ejemplo, acelerar el proceso de detección de casos de coronavirus en nuestro país, ya sea a través de radiografías o bien de los geolocalizadores de los teléfonos inteligentes. Vamos a escuchar esta interesante entrevista. Bueno, pues el primero de ellos es tratar de crear un algoritmo para detectar si una persona está enferma de COVID o no, pues utilizando una placa de los pulmones o cortes de tomografía, cualquiera de los dos casos. Ya el algoritmo está hecho, lo que hay que hacer es entrenarlo. Para eso hacen falta tener placas de personas sanas y placas de personas enfermas. En Internet hay un montón de lugares donde uno puede conseguir una enorme cantidad de placas de los pulmones de personas sanas que están puestas allí para que la gente entrene sus algoritmos, pero lo que sí hace falta son de personas enfermas y hemos conseguido muy pocas. Esto a mí me parece que es la cosa más inmediata e importante que tendríamos que resolver ahora, porque ayudaría a hacer más pruebas. Y es obvio que hacer pruebas para detectar en la población quienes están enfermos es una cosa importante. Y esto podría llegar a ser un test muy barato. Simplemente es hacer una radiografía y mirar a partir de ella y el algoritmo va a dar un veredicto, ¿no? El algoritmo aprende a medida que ve más radiografías. Mientras más datos le da. Hay varios problemas técnicos ahí, pero no quiero entrar en eso. En particular hay que tener cuidado con lo que se llama un overfitting. No vaya a sobreajustarse el algoritmo, pero en general hace falta tener muchas radiografías para que él aprenda. Y mientras más cosas él ve, más aprende, más preciso es su veredicto. Y el segundo proyecto, que es el que menciona sobre la detección de zonas geográficas de mayor riesgo, esto usted lo platica como que es para que la gente pueda saber, ¿no? Pueda discernir entre dónde sí hay un foco de infección mayor. ¿Qué tan exacto podría llegar a ser este proyecto? Es necesario tener la posición geográfica de las personas, aunque sea aproximadamente, de las personas que están enfermas. Este mapa lo que trata de poner cuáles son las zonas donde está mayor riesgo y de marcar cuáles son los lugares que aparentemente son menos riesgosos a partir de la información que se tiene de la posición de los ya confirmados. Esto es importante porque si usted tiene que salir y no queda más remedio a comprar comida o agua o algo así, y puede decidir entre dos lugares, pues es más conveniente ir al lugar donde esté menos riesgoso. Esa fue la intención de este segundo proyecto que nosotros tenemos. ¿En cuánto tiempo podría prever usted que estos dos proyectos puedan funcionar a su totalidad para esta pandemia? Pues si tuviera los datos, en 3 semanas estarían habilitados, ya estarían preparados para trabajar. ¿Y cómo sería la dinámica? ¿Usted se acercaría a las autoridades para que logren usar estos proyectos? Yo, por supuesto, esa es la intención, ¿no? No hacer algo que no tenga que ver con ellos. Mi idea para el primero es poner en la nube un engine con el algoritmo y que desde los hospitales se le puedan mandar las placas vía internet, que el algoritmo las analice y por la misma vía le devuelva a los médicos encargados un veredicto sobre cómo está funcionando. Pues muchísimas gracias, Alberto García. Seguiremos muy al pendiente de todas estas herramientas o de las ventajas que se le pueden dar a herramientas como el Internet. Y también estemos muy al pendiente de lo que ocurre en Cultura UNAM, que sigue reinventándose para llevar la cultura y las distintas disciplinas hasta nuestros hogares. Vamos con Anel y las recomendaciones para esta tarde. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa, un espacio para recomendaciones culturales, y empezamos por decirle que hoy salió la nueva cápsula de música antigua que nos ofrece la Dirección de Música de la UNAM, dedicada en este caso al cello barroco. Así que vamos a poder descubrir en esta cápsula desde los orígenes de este instrumento, el desarrollo y por qué es tan importante en la música orquestal.
No se despegue de Música UNAM, que también además de las playlists tiene trivias, tutoriales, muchos concursos. Ahora mismo está abierto la necesidad de una pausa en el marco de ensayos sobre el estado actual de las artes. Ya le había platicado de esto. Esto es en colaboración con Cultura UNAM, Teatro, la Cátedra Bergman y Danza UNAM. Desde la semana pasada también podemos disfrutar en el ciclo sinfónico La Pasión según San Juan, tocada por la UFUNAM, así que disfrútela muchísimo. En el marco del cine, le recomiendo mucho que siga todo lo que hemos hecho con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, en particular Jueves de Cine en Casa Buñuel. A las 18 horas tendremos conversaciones, varios ganadores de los Arieles de Oro van a estar en este nuevo ciclo. Además, el público interesado va a poder interactuar con preguntas vía streaming, así que no se lo pierda. Aquí en TV UNAM tenemos un especial por el 5º aniversario luctuoso de Eduardo Galeano, este enorme titán del periodismo y de la literatura uruguaya, considerado sin duda uno de los más destacados. Este documental lo puede ver en TV UNAM, Escritores en Primera Persona, así que no se lo puede perder. Es hoy a las 17 horas aquí por TV UNAM. Yo regreso al estudio con Rosa y mis compañeros de TV UNAM y nos vemos mañana con más recomendaciones. Siga todo lo que hay en Cultura UNAM en casa, ya saben, más de 700 actividades, concursos, trivias, hay muchas cosas que nos están esperando para poder hacer de este periodo un buen espacio para aprender y pensar de manera distinta. Lo veo mañana, mil gracias. Y bueno, además de aprovechar Cultura UNAM desde casa, hay muchísimas personas que están haciendo trabajo desde casa y esto ha ocasionado bastantes imágenes que provocan o risa o pena. Vamos a ver algunas de ellas en No Memes. Interrumpimos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Si quieren saber más, los esperamos lunes 9:15 de la noche por TV UNAM. Pues ahí está la recomendación, que no nos pase, aprovechemos estos días para aprovechar las nuevas tecnologías y estar bien informados y también estar comunicados. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Antes los dejo con una cápsula que nos habla sobre qué hacer con los residuos de personas infectadas por COVID-19. Tómenlo en cuenta y volvemos con más información a este espacio de TV UNAM. Qué gusto que sigan con nosotros en este último bloque de la UNAM Responde. Seguiremos hablando de lo que implica la información y la manera en la que actuamos con relación al coronavirus. Antes los dejo con una cápsula sobre cómo ponernos en movimiento que nos presenta Deportes UNAM. Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio es en la misma posición,
Apoyado sobre el escritorio, derechito desde los hombros y hasta los tobillos, tienen que bajar el pecho lo más cerca del escritorio que puedan y mantener la posición durante 10 segundos. Una vez concluido ese tiempo, regresan, descansan y vuelven a bajar 2 ocasiones más. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. Hasta la próxima. Y ahora les platico de un estudio que se realizó recientemente. Se trata de cómo nos informamos y reaccionamos sobre el coronavirus COVID-19 los mexicanos. Este fue realizado justamente por una compañía que está a cargo del maestro Luis Ángel Hurtado y nos habla justamente de la manera en la que nos estamos relacionando con el coronavirus y cómo vamos reaccionando. Luis, te saludo de nueva cuenta para que nos ayudes a entender de qué se trata y en qué consistió, cómo estuvo seleccionada estas preguntas, que nos ayuda a entender y que están en este estudio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Hola, hola. Un gusto estar nuevamente. Luis, muchísimas gracias. Te platicaba de este estudio que realizaron para saber cómo estamos relacionándolos con la información, las redes sociales y la forma en la que actuamos. Platícanos cómo fue seleccionado el público, a quién se hicieron estas preguntas, qué tipo de edad, qué tipo de estudios tenían y cuál fue, digamos, el resultado general de esta investigación. Bueno, precisamente como bien señalas, el estudio lo realizamos del 18 al 25 de marzo. Lo realizamos precisamente cuando la Organización Mundial de Salud declaró al COVID-19 como una pandemia mundial. A partir de ese momento nos percatamos en Comunicación Política Aplicada que había aumentado exponencialmente el número de desinformación o de noticias falsas, mejor conocidas como fake news, en Internet y las redes sociodigitales. Así es que nosotros decidimos hacer este estudio. El estudio fue una muestra nacional que se aplicó en los 32 estados del país. Fueron alrededor de 885 cuestionarios que se aplicaron. El rango de edad de las personas que entrevistamos fue de los 14 años a los 90 años. El estudio se conformó por 40 preguntas y estuvo dividido en 3 partes que tiene que ver precisamente con la primera parte con el perfil del entrevistado, que es edad, género, grado de escolaridad, si trabaja o no trabaja, si estudia o no estudia. Y la segunda parte tiene que ver precisamente con el impacto de la información que en ese momento estaban recibiendo los mexicanos y que tiene que ver precisamente con el impacto de los medios tradicionales y los medios digitales, o sea, prensa, radio, televisión y por supuesto Internet y las redes sociodigitales. En la tercera parte del estudio lo dedicamos precisamente al fenómeno de la desinformación o al fenómeno de los mejor conocidos fake news. ¿Qué encontramos a grandes rasgos que me gustaría compartir con el público? Pues principalmente hay un dato revelador en este ámbito que tiene que ver con cuánta información falsa ha recibido los mexicanos durante esta aplicación de este estudio. El 83% de los entrevistados nos dijo que había recibido en el periodo de 5 días previos al levantamiento información falsa vía redes sociodigitales o vía internet, lo cual demuestra la gran presencia de los fake news en el espacio público digital. ¿Qué estamos diciendo? Para ponerlo un poco más sencillo, que de cada 10 usuarios, de cada 100 usuarios que utilizan redes sociales o internet, 83 han recibido información falsa que corresponde a la coyuntura del COVID-19, lo cual es un escenario sumamente preocupante. Esto lo corroboramos también con los datos publicados recientemente por la agencia Reuters en un estudio que realizó durante todo el 2019 y que arrojó que México es el segundo país donde más fake news se comparten o están circulando en la esfera pública digital, o sea, en las redes sociales e internet. Es un dato
sumamente revelador y muy necesario de compartir para que veamos la gravedad también del asunto. Oye, y a pesar Ahora, de que estas otra cosa cifras que están nosotros muy pedimos elevadas, fue quería hacer una pausa. precisamente Luis. el papel que actualmente está jugando Internet y las redes sociales. El 44% de los entrevistados dijo que se enteró de la existencia del virus COVID-19 por vía de las redes sociales. Eso, a comparación de los otros medios, pues estamos viendo que actualmente los mexicanos están informando más por las redes sociodigitales e Internet que por otras vías. Por darte un dato, el 18% de los entrevistados dijo que se había enterado de la existencia del coronavirus o el COVID-19 por vía de la televisión. Y el caso de la radio y la televisión, cada uno dijo, o tenemos los datos, que fue del 3%. Ahí vemos entonces el papel que actualmente está jugando Internet y por supuesto las redes sociodigitales. Otro dato que me gustaría compartir con el auditorio es precisamente cuáles son las redes sociales que están compartiendo o donde más está circulando información falsa. El 40% de los entrevistados dijo que Facebook, pero lo encontramos también con un empate técnico con WhatsApp. También con el 40% de los entrevistados dijo que había recibido información falsa vía Facebook y el caso de WhatsApp. O sea, estas dos redes sociodigitales concentran el 80% de los entrevistados que dijeron que habían recibido información falsa sobre el COVID-19 vía estas dos redes sociodigitales. Es un escenario muy complejo y en el cual también debemos de centrarnos. ¿Por qué? Porque son las dos redes sociodigitales más utilizadas por los mexicanos según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En sus datos del 2019-2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sitúa en primer lugar a Facebook como la red sociodigital más usada y luego después de esta a WhatsApp. Por eso estamos viendo la gravedad del asunto y la necesidad de hacer este estudio. Luis, justamente aquí me gustaría que hiciéramos una pausa porque coinciden las cifras de este estudio con estas cifras, digamos, a mayor medida, que las redes sociales más utilizadas son Facebook y donde hay más noticias falsas. Y también hay otro dato que me gustaría que nos ayudaras a leer, que es esta red en donde más confrontación existe con respecto a la información en general y en particular con la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué hacemos con estas falsas noticias, con esta confrontación, con esta, digamos, lucha en las redes sociales? ¿Cuándo es la red que más utilizamos los mexicanos? Bueno, básicamente esto tiene que ver también con lo que comentábamos en la primera parte, digamos, de nuestra conversación, con la sobreexposición de información. Actualmente Internet nos da es un gran abanico para consumir información de todo tipo. O sea, es un medio de comunicación que concentra otros medios de comunicación. Puedes ver televisión, escuchar radio, consultar la prensa escrita, pero también puedes consumir otros medios como son las redes sociodigitales, cuestiones de cine, etcétera, etcétera. ¿Esto qué nos arroja? Pues que estamos en un escenario donde los usuarios de Internet actualmente están bombardeados por miles de fuentes informativas. No solamente fuentes, tradicionales, como son los que ya he comentado, que es radio, prensa y televisión, sino que también estamos expuestos a que cualquier persona puede informar desde cualquier dispositivo o desde cualquier ámbito sobre lo que está ocurriendo actualmente. Luis, en este sentido me gustaría interrumpirte para ligarlo justamente con el estudio que nos estás platicando, porque se liga con la pregunta 40, que es de los siguientes actores, ¿quiénes crees que están generando mayor información falsa sobre el coronavirus? Y es importantísima la respuesta, platícanos. Sí, claro, porque al momento de que existe muchísima información, ahora la ciudadanía, ¿a quién le cree? Y encontramos que nosotros hicimos precisamente una pregunta que era clave y fundamental para entender el fenómeno de los fake news, y es, ¿quién crees que está generando la información falsa? Y encontramos que la mayoría de los entrevistados dijeron que los políticos de oposición. O sea, esto sitúa a que actualmente la dinámica social y política de la ciudadanía también está polarizada. Estamos también en un escenario que es poco comentado en los medios de comunicación, que es el escenario de la polarización y que nos lleva también a un escenario de la posverdad. ¿Qué quiere decir?
que la gente, a partir de lo que consume también en estos medios digitales, está creando su realidad. Y con ello también le confiere a quién sí le cree y a quién no le cree. Y este es un escenario idóneo para la generación de lo que son las noticias falsas o los fake news. Y esto también se ve reflejado a quién sí le cree y a quién no le cree. Justamente tocas la pregunta número 40 que nosotros formulamos acerca de a quién le crees, pero también nosotros antecedemos a quién sí le está creyendo la ciudadanía. Y encontramos ahí un escenario muy interesante porque la ciudadanía, en un empate técnico entre el subsecretario de Salud, que actualmente está saliendo todos los días a informar a las 7 de la noche cómo se está dando el desarrollo de la pandemia del COVID-19, le está depositando mucha confianza a la ciudadanía a esta figura que es el subsecretario, pero también le está dando mucho peso a la información que está actualmente otorgando la Organización Mundial de Salud, que es la OMS. Encontramos en este empate técnico con el 37% de los entrevistados dijeron que tanto López-Gatell como la OMS son las dos figuras que actualmente están creyendo más los mexicanos, versus el caso de a quién no le están creyendo, que encontramos que es el caso de los políticos de oposición. Y también la ciudadanía, pues son buenos datos, buenos puntos para considerar a la hora de informarnos y también a la hora de seguir compartiendo información con referencia al coronavirus. Luis, estamos por terminar nuestra conversación y bueno, también sabemos que con esta pandemia estamos más tiempo en casa y seguramente también pasamos mucho más tiempo conectados a las redes sociales. Me gustaría que para terminar nos ayudaras con algunos tips, algunas recomendaciones para que lo hagamos de la mejor manera, actuando responsablemente, no solamente pensando en nosotros, sino también en aquellos que nos leen y con los que estamos comunicados virtualmente. Claro que sí, Rosa. Las indicaciones que he dado y he estado compartiendo constantemente son las siguientes. Punto número 1. Hay que comprometernos como ciudadanos a también informarnos sobre las características del COVID-19. O sea, tratar de hacer un bagaje básico de cuál es la sintomatología, cuáles son los lugares donde podamos atendernos y quiénes son las fuentes, digamos, oficiales para la información. Esto nos va a permitir, en llegado caso, tener este abanico informativo más básico, pero muy necesario para combatir al fenómeno, digamos, de la desinformación. Ese es el punto número 1. Punto número 2, no creer en toda la información que a veces nos envían en las redes sociodigitales y, por supuesto, que consumimos en Internet. No hay que creer al 100%. Esto va encaminado al punto número 3, que es, si vemos que nos llega mucha información y empieza a ser recurrente sobre un tema, hay que contrastarla con otros medios digitales, en este caso con otras fuentes informativas en Internet, y por supuesto con otras fuentes informativas que estén a la mano, como la prensa, la radio y la televisión. Y por supuesto, el punto número 4 es informarnos por las fuentes oficiales, que son en este caso la Secretaría de Salud y por supuesto la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué nos va a ayudar, Rosa? A que tengamos ya un abanico básico, mejor construido, mejor corroborado y mejor verificado, y nos va a ayudar a que no compartamos tanta información falsa, pero sobre todo hay un elemento que sí quiero destacar, que es que también nosotros hagamos comentarios basados en información que ha sido verificada y corroborada, y con ello también vamos a reducir la emotividad muchas veces de nuestros comentarios y de la información que está circulando actualmente en Internet, y con ello no solamente vamos a combatir la desinformación, sino que también vamos a combatir un fenómeno que está ocurriendo actualmente en Internet, que tiene que ver con la emotividad, y esto va a reducir, digamos, los efectos de pánico, de depresión, de inquietud, inclusive de discursos de odio o racistas que actualmente están invadiendo Internet. Estos 5 pasos son muy sencillos y muy elementales, pero que si los realizamos y tomamos también sana distancia informativa de lo que está actualmente circulando en Internet, vamos a lograr un espacio público digital más sano, y con ello también vamos a combatir al fenómeno de la pandemia del COVID-19 con mayor información y mayores medidas públicas y digitales.
pues cerramos con lo que iniciamos y es esta infodemia que también podemos evitar y es responsabilidad de todos buscando el equilibrio, siendo responsables con lo que compartimos, con los medios a los que les damos nuestra seguridad para estar informados, porque de eso depende nuestra información y la forma en la que actuamos. Luis, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado durante estos minutos aquí en la UNAM Responde. Luis Ángel Hurtado es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también autor de algunos libros y colaborador de medios de comunicación. Actuemos responsablemente y bueno, nos vemos la próxima, Luis. Al contrario, Rosa, todo un gusto y todo un honor. Gracias, Liz. Y bueno, Luis, y seguimos aquí en la UNAM Responde hablando justamente de estas recomendaciones de quedarnos en casa. Lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado con Flavio. No todos podemos hacerlo y hay algunos grupos vulnerables que están, digamos, justamente en una situación más complicada y son uno de ellos los reos. ¿Cómo estás, Flavio? Bien, Rosa, bueno, hoy estoy un poco frustrado. Hay no siempre buenas noticias, pero es importante darlas a conocer Sí. porque es una forma de poder ayudar de alguna manera. Hoy estoy un poco frustrado porque primero que la calle está repleta de gente, creo que la gente se empezó a aburrir o no toma conciencia del llamado a las autoridades. Entonces, volvemos a repetir, hay que quedarse en la casa. Para aquellas personas que no es necesario salir, quédense en su casa. Esto no ha comenzado todavía, ni siquiera estamos en la fase 3. Entonces, por favor, quédense en su casa. Sigamos las recomendaciones de las autoridades, es importantísimo. Hay cosas Yo que también no le creo podemos a la hacer. OMS. Exacto, pero hay voces importantes en las que podemos confiar y yo creo que también se trata de ser responsables con lo que escuchamos, con lo que hacemos, no solamente por nosotros, sino por todos los que están a nuestro alrededor. Y no la salgamos segunda, si no es necesario. Así es, y la segunda frustración del día de hoy es que había preparado una nota sobre un testimonio sobre prisiones, como ya te conté al principio, Sí. hablé sobre este tema. En Brasil surgió el primer contagio, hay 20 reos contagiados de coronavirus y bueno, uno ve en el espejo, ¿no?, de los otros países lo que puede pasar aquí. Hice un testimonio como una mujer, pero lamentablemente le dio miedo al final, no lo puedo presentar, pero me gustaría, justamente quería reflexionar sobre por qué no lo puedo presentar, que es el miedo de ellos ahora es doble, ¿no? Es como una doble condena porque no pueden denunciar lo que está pasando adentro. Y de hecho te quiero leer brevemente como lo que me dijo en el correo como justificándose, ¿no? La señora tiene su marido preso, tiene diabetes el marido, entonces corre peligro, ¿no? Está dentro de los grupos vulnerables, además está en una situación en la que Muy no vulnerable. estamos todos. Entonces quiero leértelo porque quedé muy choqueado por esta injusticia que tenemos, ¿no? Que ni siquiera pueden denunciar lo que está pasando. Dice, he hablado con mi marido, yo lo entiendo, cuando se ha puesto muy grave no lo quieren sacar al hospital y me pone, pero finalmente es él quien está adentro. Y ahí no se andan con juegos. Si te metes con el sistema, te joden o te matan. El poder y el dinero que se juega es tan grande que no importa quién seas. Las familias no queremos hablar por miedo a lo que les puede pasar a ellos. Están a merced de un sistema que no tiene límites. Y hay represalias. Son los olvidados. Esto me pone la señora cuando me dijo que por qué no me autorizaba a pasar la entrevista. Y el problema que tenemos es que, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a saber qué está pasando? Si los propios familiares no pueden denunciar la situación en que viven sus familiares, ¿cómo nos vamos a enterar lo que está pasando? Antes, bueno, es que te estoy escuchando y me parece importante decir justamente lo complicado que es, primero, enterarnos de estas realidades que están ahí guardadas, no tenemos como mucha información de estos lugares, y segundo, ya que tienes esta historia, la esposa de uno de los reos te da la entrevista y después decide, por seguridad, y cada quien toma sus decisiones por razones personales, decide que esto no salga al aire. Pero aún así, Flavio, nos resulta importante hablar de estas realidades porque lo hemos escuchado y lo has platicado también a raíz de esto que ocurre en otros países, porque viene siendo un espejo. A fin de cuentas, nos decía una de las investigadoras la semana pasada, estamos viviendo el futuro, es decir, hay países que ya pasaron por esta situación. Si en Brasil tenemos 20 contagiados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Brasil? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esta mujer, evidentemente, ahora su miedo es doble, porque ella no puede denunciar la situación de su marido. Y me contaba que su marido, al ser diabético, no quieren ir al hospital, porque en el hospital tiene miedo de contagiarse. Entonces, ellos saben que son los últimos. Las últimas prioridades del sistema son las personas privadas de la libertad. Ahí lo dice la señora, son los olvidados. Entonces, hay un gran temor ahora de que nosotros, la información no nos llega. Salió publicado en el Universal una nota muy importante, o sea, que ya lo hemos hablado aquí al principio, hay 200.000 personas privadas de la libertad.
casi 45% comparte celda con 5 personas y el 12,5% comparte cama. Entonces el riesgo de contagio es mucho más amplio en lugares como estos. Está aquí, ya llegó. El COVID tarda 14, 15 días en incubarse. O sea, evidentemente esto es una cuestión, es una bomba de tiempo. Entonces nos enfrentamos ahora a un ocultamiento por parte de las autoridades de la situación de estas personas. Los familiares no pueden denunciar, porque como dice esta señora, las represalias son más fuertes adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, es como una situación muy delicada y muy grave la que se está viviendo. Pues parece muy complicado porque también quizá estamos o nos sentimos como atados de pies y manos porque no podemos quizá ayudar a estas comunidades vulnerables, pero yo creo que sí podemos reiterar lo que podemos hacer todos desde aquí afuera y es actuar responsablemente, quedándonos en casa, siendo empáticos con los que podemos ser empáticos, siendo solidarios para evitar un mayor contagio y en cierta medida que alguien se contagie. Yo también sumaría eso, que hay que exigir a las autoridades que cumplan, hay que exigir que el sistema funcione, hay que exigir, o sea, porque estas personas no tienen la opción de quedarse o no, o de lavarse las manos o no, no hay agua, no hay jabón. O sea, ¿de qué sana distancia estamos hablando? Exacto. Cuando damos indicaciones a la población, no podemos olvidarnos de una parte de la población. No podemos olvidarnos de los migrantes, de los que están presos, de las prostitutas. No, es para todos. Entonces, a partir de ahora hay que indicarle a todas estas poblaciones qué es lo que hay que hacer, Rosa. Pues porque estas poblaciones ni siquiera tienen voz. Entonces, los que sí la tenemos, pues alcemos la voz por ellos, que son los que más lo necesitan. Actuemos responsablemente todos desde el lugar en el que estamos y bueno. Así es. Seguiremos informando qué es lo que nos Como toca siempre. En este programa. Flavio, nos vemos aquí. Aquí es. Aquí en la UNAM Rosa. Responde. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión más de TV UNAM. Por supuesto, los esperamos aquí el día de mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde. Gracias también a todos los que hicieron posible este programa, el equipo de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí la próxima. Adiós.